estamos de regreso y como todos sabemos, la vacuna es la esperanza del mundo para quitarse por fin la dichosa máscara. Pero no, parece que aún vacunados podemos contagiarnos y transmitir el virus. Para hablar de esto nos acompaña nuestro queridísimo doctor Marlo Hernández Cano. Buenas noches, doctor, bienvenido. Una pregunta que tengo así, porque todo el mundo me lo pregunta a mí como si yo supiera, pero yo se lo pregunto a usted. ¿Cuál es el porcentaje más o menos de la gente que se está vacunando hoy día? Un porcentaje bien bajo, particularmente para los pacientes de más bajo ingreso, para las minorías étnicas. La verdad es que no sabemos exactamente, pero es por un 10-15% y en muchas poblaciones, particularmente de las que acabo de hablar, de las que más tienen riesgo, puede ser hasta menos de 5%. Por eso nosotros en Cano estamos abocando con el gobernador, con todas las autoridades federales y estatales para tener más suministro. Estamos trabajando activamente con la Universidad de Miami, con Mount Sinai, con Kendall Regional Hospital y hemos podido vacunar a muchos pacientes de más alto riesgo, pero simplemente no hay suficiente y no tenemos los suministros en casa como para abrir las puertas, y eso es algo que me encantaría poder hacer en la próxima semana o dos. Un 5-10% es simplemente no aceptable, particularmente en los pacientes de más alto riesgo. Doctor, ¿y usted cree que la gente todavía tiene miedo a la vacuna, no sabe si ponérselo o no, cuando ya le toque? Sí, no, y eso algunas veces es más frustrante. Tenemos los pacientes de más alto riesgo y un 40% de los que le podemos conseguir la vacuna, darle la cita, llevarlo al transporte, darle seguimiento, no quieren ponérsela. Y es claro, de un punto de vista científico, que los beneficios son mucho más que los riesgos, que es una vacuna segura, que va a dar una reacción inmunológica, pero ya después de vacunar cientos y cientos de pacientes, no hemos visto un caso de efectos secundarios significativos. Y de cada 1.000.000 que se vacunen, nada más entre 10 y 20 personas van a tener algún tipo de efecto secundario significativo. Si eso se compara al 5%, 5 de cada 100 que se mueren en la edad ya más de 65 años o más, no se compara los riesgos del virus como tal con los riesgos de la vacuna. Doctor, ¿cómo podemos incentivar a la gente a que sí se animen a ponerse la vacuna? Nosotros en Cano hacemos de todo, no solo para esta vacuna, pero para las otras que son necesarias, de la neumonía, de la influenza, etcétera. Los incentivamos con actividades en los centros médicos, con participación en Cano Life, que si cogen cierto puntaje, hasta cogen sus gift cards, etcétera. Lamentablemente hoy en día no tenemos esas herramientas y como acabo de hablar, no tenemos la vacuna en casa, en los centros médicos. Quizás eso cambie muy pronto y como tenemos que limitar las personas, limitar los servicios de bienestar, no es lo mismo como lo que teníamos antes, pero lo es más importante incentivar, aunque no lo podemos hacer directamente, es en pensar en sus familias, pues no solo es lo que le puede pasar a usted, pero a quién se lo puede transmitir. Y tengo entendido que con la vacuna, aún vacunado, ¿se puede transmitir o no? Sí, se puede transmitir. La vacuna es un 90-95% efectiva en prevenir casos complejos, no en prevenir infección. Uno todavía puede coger infección con la vacuna. Si es un paciente de alto riesgo, yo todavía recomiendo altamente que se queden en casa, aunque vacunados y que se queden con máscara, pues en ese paciente ese chance de 5 o 10% no se debe tomar. Es demasiado el riesgo y eso es de casos severos. Un chance más grande que se infecte y como se puede infectar, tiene chance de infectar a otras personas. Claro, yo pienso, mi opinión científica es que es menos el chance. Todavía no sabemos la estadística, pero si hay menos chance de coger infección compleja, quiere decir que hay menos chance de una load de virus, de un número de virus que uno tiene en el cuerpo como para poder contagiar. Y ese número de contagio, esa dosis que coge de virus, está vinculada con la severidad y con la transmisión del virus.
Oh, muy bien, doctor. Entonces, máscara para rato por ahora, ¿no? Lamentablemente que, y lo hemos discutido antes, hasta que un 60% aproximadamente de la población o más se vacune, no nos vamos a poder salir, ir a la normalidad, estar sin máscaras. Bueno, pues si usted nos está mirando en este momento y quiere saber más detallado todo lo que está explicando acá el doctor Cano, por favor llámenos al teléfono que está en pantalla. Si usted quiere saber sobre la vacuna, sobre el uso de las mascarillas, etcétera, llámenos para acá. Doctor, ¿qué sucede con la carga viral si se contrae el virus después de ser vacunado? Bueno, después de ser vacunado, depende cuándo. El día que se vacune, prácticamente no tiene protección ninguna. Los anticuerpos empiezan a venir a unos 7 a 10 días después de la vacuna o después de algún tipo de contagio, de exposición al virus. No quiere decir que sea suficiente empezar a tener detectable anticuerpos. En realidad dura 2 semanas para dar una protección de aproximadamente 50%. Y dura unas 4 semanas para una protección de por lo menos 80% o más, con la segunda dosis siendo la que nos da esa protección de 90 a 95%. O sea, a ver si entiendo, tenemos que esperar a estar más fuertes con la segunda dosis, ¿no? Con la primera todavía no podemos estar. Correcto, vamos a estar después de 4 semanas después de la primera dosis, y hay nuevos estudios ahora que salieron y son alentadores. Con una dosis tenemos un 80% aproximadamente de protección con la Pfizer o Moderna. Y estoy generalizándolo porque son muy similares las dos, entonces voy a asumir que las dos tengan el mismo tipo de impacto. Pero la primera semana, los primeros días, es como si no tuvieras vacunado, pues no tienes protección y no podemos pensar que tenemos protección. Después de 2 semanas es que empiezas a tener una protección significativa como para darnos cierta comodidad, pero no para bajar la guardia, pues hasta cuando tenemos 80 o 90% de protección, no es 100%. Podemos transmitirla a otros pacientes, aunque sea menos el chance, y para un paciente de alto riesgo, 1% es demasiado. Un paciente, vamos a decir, mayor de 65 años de edad, con múltiples condiciones crónicas, problemas cardíacos, pulmonares, etcétera. Son pacientes que simplemente no deben coger el chance y tienen que esperar a que el resto de la población se vacune, que no haya suficiente circulación para como salir de las casas, bajar esa guardia, dar esos abrazos que tanto anhelamos. Doctor, y una persona que tuvo el coronavirus y todavía tiene los anticuerpos, por ejemplo, yo lo pasé hace un tiempo atrás, hace varios meses, ¿debe vacunarse o debe esperar un cierto y determinado tiempo para ponerse la vacuna? Sí, bueno, personas que ya han pasado por el coronavirus, y gracias a Dios que lo pasaron, que tienen anticuerpos, y aunque no tengan anticuerpos, tienen cierto tipo de protección. Eso es lo que nos dicen los estudios, una protección celular y una protección inmunológica, química, a través de los anticuerpos. Tienen menos chances que los que nunca han pasado de la enfermedad, y con estos variantes lo más probable es que tenga cierto tipo de protección también. La respuesta simple es: se debe vacunar, pero tienen mucho menos riesgo que el resto de la población y se puede esperar simplemente porque no hay suficiente suministro. Si lo tuviéramos, yo le diera a usted la vacuna directamente. Hoy simplemente no es el caso. Tenemos que priorizar a los pacientes de más alto riesgo que no han tenido la exposición al virus. ¿Cuándo es que se pudiera hacer? Generalmente un mes después de que estuvo infectado y que ya no tiene síntomas. Es suficiente tiempo como para no provocar un tipo de reacción con la vacuna significativa, y ahí se le estamos dando un boost a la protección que ya naturalmente usted tiene y las personas que han tenido exposición al virus tienen después de pasar la enfermedad.
Bien interesante eso para aclarar dudas y bueno, yo soy prueba de que Cano es la familia porque he estado allí muchas veces en diferentes clínicas y les puedo decir que es como mantener la tradición esa de tener un médico cercano a uno, cercano al corazón, que lo cuida, que lo aconseja, que lo trata personalmente, con ese cariño que tanto necesitamos. Es como estar en la casa, en su hogar, seguros y queridos. Y bueno, pues eso... Yo doy fe de eso porque he participado en muchos eventos con Cano y la verdad es que lo tratan a uno como si fuera la casa. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, si usted tiene alguna duda para que el doctor Cano le pueda decir, llámenos al teléfono que está en pantalla. Gracias por su sabiduría siempre, doctor Cano, y nos vemos. Aquí estaré.